Continuamos y en este caso vamos a hablar con Alfonso Redondo, él es el secretario general de la sección sindical de UGT Educación. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a Córdoba TV. Gracias a vosotros. Y en este caso pues vamos a poner sobre la mesa cuál es la situación del personal de educación, pero del no docente, porque sí que es cierto que hemos conocido cuál es la situación de los docentes y sobre todo de los problemas que tienen también en ese día a día, pero claro, hay otras personas que están vinculadas a trabajar en educación sin ser docentes. Sí. ¿Cuál es esa Bueno, pues esa situación? el colectivo de personal no docente, el personal laboral, Sí. pues es quizás el más olvidado de los centros educativos. Es difícil que aparezca en los medios, sin embargo consideramos que es muy importante. Sí. Creemos que sin el personal laboral los centros, lo primero, no se podrían abrir. Sí. El instituto de nuestros hijos lo abre una ordenanza. Esos mismos institutos los limpian limpiadoras, que son personal laboral. Es muy importante, ten en cuenta que las comidas de nuestros hijos en los colegios las elabora el personal de cocina, que es personal laboral. Los más pequeños los dejamos en manos de los técnicos de los técnicos superiores de educación infantil, que es personal laboral. Ellos son los encargados de empezar a retirar los pañales poco a poco, de enseñarles las primeras pautas de higiene, de enseñarle pues, lo más básico en educación, es su primer referente educativo. Así como, bueno, enseñarle a comer. Las primeras papillas se las van a dar ellos seguramente en las escuelas infantiles. Los niños con necesidades educativas especiales, pues para ellos están los técnicos de integración social, que son los encargados de atenderlos tanto en los colegios como en los institutos. Bueno, pues así podríamos continuar. Estamos hablando en la provincia de Córdoba de unas 1.500 trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto, creo que es para tenerlos en cuenta. Bueno, pues en los centros educativos el problema que hay es que últimamente las vacantes que se producen por las jubilaciones parciales, las jubilaciones totales de las personas que se jubilan, pues tardan mucho en cubrirse. Estamos hablando de que ha habido personas que se han jubilado en 2020 y que se han sustituido en el 2022. Eso para un centro educativo es muy temerario. Estamos hablando de que cocinas que se quedan con la mitad de personal y que tienen que seguir elaborando las comidas. Claro, ¿y cómo se solventa esa situación? Sí, naturalmente quizás abusando de la responsabilidad de esos trabajadores, que en vez de dar pues, el 100% que todos damos, pues llegan a dar el 200%, a costa de su salud, porque eso pasa factura. Entonces tenemos muchas bajas médicas, pues porque muchos meses del curso escolar se quedan sin la mayor parte de la plantilla y eso pues causa estrés laboral, contracturas musculares, problemas de salud. Esos problemas de salud pues merma su capacidad, ¿no? ¿Y por qué no se cubren estas bajas? Porque claro, entendemos que a lo mejor una baja por enfermedad sí que no se puede prever, ¿no? Cualquier compañero se puede poner malo mañana y claro, pues es difícil que de un día para otro se pueda solventar esa baja, pero sí que es cierto que una baja por jubilación es algo que se prevé con tiempo, no es de un día para otro. Con 2 años ya, claro. Es más, a la delegación hay que pedirle autorización para poderte jubilar. Con 3 meses de antelación. Es decir, que sabemos de antemano que llegada tal fecha, el 14 de marzo, pues tal persona pasa a la jubilación. Por lo tanto, tendría que tener la sustitución al día siguiente. Sería lo lógico. Tendría que estar previsto, por eso sorprende que eso no sea así. ¿Por qué? ¿Dónde está el fallo aquí en todo esto? El fallo, que cuando nosotros pedimos respuesta a la consejería, el fallo es que la gestión de personal docente la gestiona la Consejería de Educación directamente. Entonces, por esa razón, es inminente que una persona se da de baja, un docente se da de baja y a los pocos días hay un sustituto en su lugar. En nuestro caso, nosotros trabajamos en la Consejería de Educación, pero quien nos contrata es la Consejería de Presidencia. Es otra consejería distinta, a la que hay que pedir autorización. Con lo que esa autorización seguramente
no son quizás sensibles a la hora de lo que necesita el centro educativo, y como que no cubren esas vacantes con la misma celeridad que si fuese de la misma consejería, ¿no? Es decir, que al pedir autorización a otra consejería se alarga el tiempo, se alarga el tiempo hasta de años, ¿no? Llegan a perderse plazas, porque si no se reclaman esas plazas casi mensualmente, pues llegan a que la consejería se olvida de ellas, y tenemos pues como unas 300 plazas que desde 2012 hasta ahora se han ido perdiendo. Y eso que nosotros procuramos recordárselo con concentraciones, con manifestaciones en la calle, para reclamar que no se pierda ninguna plaza del personal laboral. Desde UGT, ¿qué idea tenéis o qué pasos vais a seguir para que al final llegue una solución? Porque al fin y al cabo lo que buscáis es una solución a esta situación que estamos aquí planteando hoy. Efectivamente, tanto para la cobertura de vacantes, a la que ya nos estamos movilizando desde hace meses, como a las sustituciones del personal que se da de baja, que es también tan grave como la otra, porque a fin de cuentas se queda el centro sin personal, ¿no? Tanto para una como otra vamos a seguir movilizándonos en la calle y reclamando esas sustituciones, que sean, que se cubran en el más mínimo tiempo posible, y que naturalmente lleguen a ser tan efectivas como son necesarios el personal laboral. En el caso de las sustituciones por bajas, aquí hay un procedimiento administrativo que alarga el proceso pues hasta 2 meses. Es decir, que el 80% de las personas que se dan de baja pues son bajas de corta duración. Esas personas no se sustituyen. Todas las bajas que ha habido por COVID en el personal, en las trabajadoras y trabajadores, esas bajas no han llegado a cubrirse. Y las que tardan menos de 2 meses, pues tampoco. ¿Por qué? Porque las sustituciones es un procedimiento, como decía, tan largo, desde que se pide autorización a la fiscalización de los contratos, lleva un tiempo, y ese tiempo pues ocasiona que la mayor parte de los centros no lleguen a tener la sustitución del personal que se da de baja. Seguiremos naturalmente luchando para la cobertura de esas plazas. Al final también tenemos que destacar que este problema quien afecta es pues a los estudiantes, podemos decir, a los alumnos, que al final son los que se encuentran con, bueno, pues, con que se merma ese personal, y que al mermar ese personal, claro, pues a ellos no se les atiende con todas esas garantías que deberían tener en todos los centros educativos. Efectivamente, aquí el perjudicado es el alumnado, tanto pues, en las escuelas infantiles, como decía antes, donde los técnicos tienen que acudir y pues multiplicarse para poder atender todos los niños, como el personal de cocina, que a veces pues tiene que hacer malabares para poder sacar la cocina adelante, para poder sacar la comida, o las limpiadoras. En muchos casos hemos tenido institutos donde 4 limpiadoras que tenían que limpiar el instituto han estado trabajando la mitad, 2. O ordenanzas donde pues no ha habido una ordenanza para abrir la puerta del instituto. Es que estamos hablando además de funciones que son básicas en cualquier centro escolar, en cualquier centro educativo. Tenemos el ejemplo del nuevo instituto. Sí, hablamos de él, exactamente, hablamos de él hace tiempo también. Efectivamente, pues se ha inaugurado pero sin personal laboral. Sin personal. Entonces han tenido que recurrir al préstamo, entre comillas, de una ordenanza de la delegación para poder abrir el centro. Nosotros le exigimos tanto al vicepresidente como al consejero de Educación, cuando estuvieron aquí inaugurándolo, le exigimos la contratación de una RPT, tanto de ordenanzas como de limpiadoras, como de monitores escolares, imprescindibles para que ese centro pueda hacer sus funciones. Claro, que pueda abrir sus puertas, exactamente, con todas las garantías para el alumnado, que es lo que hemos comentado, que al final son quienes sufren estas bajas. Son ellos los que lo sufren. Claro que sí. En otros centros, este año, este curso próximo, se van a abrir nuevas comedores escolares. Nosotros estamos pidiendo desde UGT que esos comedores escolares sean de gestión directa. Bueno, pues en la última Consejo Escolar Provincial le exigimos a la delegada que los colegios donde se vaya a abrir, pues que se contrate al personal laboral para cocinar,
porque creemos que una cocina de gestión directa es de más calidad que una de catering. Bueno, pues tuvimos el no por respuesta. Y tenemos el caso de una cocina como es la de Hornachuelos, donde tenemos la cocina, tenemos la dotación de todo el material de la cocina, tenemos el personal, pero sin embargo no se va a cubrir de gestión directa, se va a contratar el catering. Algo inexplicable. Algo que no se comprende, efectivamente. Algo que no se comprende. Alfonso, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, por contarnos también cuál es ese problema del personal no docente que forma parte de la educación. Y bueno, pues esperemos pronto poder dar mejores noticias y que esas vacantes que, como hemos dicho, son previstas porque son por jubilación, pues al final se cubran, que vaya todo en pro de los beneficios que tienen que tener los propios alumnos. Naturalmente. Gracias de verdad por estar con nosotros.